Vamos a establecer contacto directo en Caracas, Venezuela, con Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Aguiar, buenas noches y gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo. Bienvenido, muy amable. Buenas noches y grato placer saludarlos a ustedes y saludar a la audiencia de NTN 24. Muy gentil. Acusar a Venezuela sobre violaciones a los derechos humanos pareciera no ser algo nuevo. ¿Existe algo distinto en este informe con respecto a los publicados años atrás? Bueno, no es algo nuevo. Hay un informe muy grave que ya en el año 2009 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en donde da cuenta del quiebre institucional y democrático que ocurre en Venezuela y lógicamente dentro de ese quiebre resulta evidente el que se produzcan violaciones generalizadas, masivas y sistemáticas en el campo de los derechos, pero es un informe que llega de manera oportuna porque es un informe que tiene y ha de tener como destinatarios no a los gobiernos que hoy en día violan derechos humanos como en Venezuela, sino fundamentalmente han de tener destino a aquellos gobiernos democráticos y al propio señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, para quien en Venezuela no pasa absolutamente nada. Porque lo paradójico es que Venezuela ofrece este cuadro de violaciones, pero de la noche a la mañana, una vez que le tira las puertas en la cara a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en un momento en que uno se encuentra con un gobierno democrático en Chile que preside el señor Piñera, tiene que cruzar sus banderas hace pocos días para permitirle que tome el sillón en su lugar uno de los representantes de la dictadura más ominosa y violadora de derechos humanos que conoce el continente. Así que este es un informe en donde incluso se habla ya del régimen totalitario que impera en Venezuela, de la actuación reciente de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que por ser apéndice del Poder Ejecutivo liquida de raíz el régimen republicano y no solo democrático, y permite que un régimen inconstitucional y de facto libre de toda forma de juramentación y de lealtad al orden constitucional pueda seguir ejerciendo el gobierno en Venezuela. Y todavía más, y permítame que con esto concluya, eso permite y hace posible el que una vez que concluye la CELAC, el señor Raúl Castro, dictador cubano, desde el mismo podio en donde asume su nueva responsabilidad, dicta instrucciones dirigidas a los jueces venezolanos para que persigan a la disidencia política y democrática que existe en el país. Ejerce un acto de gobierno dentro del propio territorio venezolano en donde ha cedido el modelo democrático y republicano bajo el silencio de los presidentes democráticos que todavía quedan en la región. Señor Aguiar, Héctor Fabio Cardona le habla. Según su opinión y según el cuadro que usted nos ha pintado, lo que puede estar ocurriendo es que los países democráticos quedaron atrapados en sus propios principios de respetar lo que se ha llamado la libre determinación de los pueblos. ¿O qué ocurre? Que hay un silencio en toda América Latina sobre estas situaciones. La OEA tampoco se ha pronunciado y, como usted dijo, un gobierno como el de Sebastián Piñera tuvo que entregar la presidencia pro tempore de este nuevo organismo internacional a el señor Castro. Sí, bueno, mire, hay una suerte de reinterpretación a conveniencia y se tremolan conceptos básicos como el principio de la soberanía y de la no intervención en los asuntos internos de los estados para permitir que gobiernos puedan violar de manera sistemática las reglas de la democracia y sobre todo todos los derechos humanos de todos los ciudadanos. Pero esos principios no tienen ese alcance, no tienen esa interpretación cuando en 1948 se crea la OEA, todavía más cuando en 1826 nace el sistema interamericano. El principio de la no intervención estaba orientado justamente a la protección total del modelo republicano, hecho de periodos regulares de carácter constitucional y luego para proteger dentro del modelo republicano la experiencia democrática.
Pero en este momento, lamentablemente, están privando los intereses clientelares, mezquinos, comerciales y parciales que tienen cada uno de los gobiernos democráticos que quedan en América Latina, pero yo lo que aprecio es que en el momento mismo en que los presidentes democráticos son incapaces y se muestran temerosos de poder llamarle la atención al secretario general de la OEA o poner en orden los atentados a la democracia en la región, están abriendo espacios acelerados para que dentro de sus propios países se deterioren esas instituciones, se deteriore la democracia y finalmente se decida siempre en el plano internacional en favor del gobernante y nunca en favor del ciudadano y de sus libertades. Ese es el escenario que estamos viviendo lamentablemente en este momento.